que están a través de la internet, que nos están viendo y nos están escuchando, y bendecidos también, bienvenidos los que estamos aquí en el lugar donde nos estamos reuniendo. Le doy muchas gracias al Señor porque usted está ahí esperando ese mensaje tan glorioso de esta dispensación. Le doy gracias también al Señor, como decía mi hermana en la adoración, por las cosas que ni aún me doy cuenta. Dándole gracias por las que me doy cuenta y de las que no, aún todavía no me he dado cuenta, y paso sabiendo que Él está ahí extendiendo su mano para mí en esta dispensación. Gracias por eso. Quiero decirles que el amor de Dios es tan grande que Él empezó de atrás para adelante. Quiere decir que este día estaba preparado para que nosotros estuviéramos oyendo este mensaje. Muchas gracias por eso. Y aquí con nosotros nuestro pastor, bendecido. Bien, vamos a buscar 3 porciones que nos colocan ahí en lo que queremos hablar hoy. Y vamos a mirar a Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos capítulo 9, verso 14. Y vamos a mirar 2 Corintios capítulo 5. Hebreos 9, 14. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a prestar ahí nuestra atención en unas palabras que son las que nos van a dar el pie para lo que queremos hablar hoy. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas diga para, que sirváis al Dios vivo. Diga un Dios vivo. Okay. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La semana pasada estuvimos mirando en Segunda de Pedro, no me acuerdo si era segunda o primera. ¿Cuál era? Ustedes que están al tanto de todo. Segunda de Pedro 3:15. Ve que yo tengo mis ayudantes. En Segunda de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro da un consejo a las iglesias que todavía se mantenían, a pesar de que habían reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, se mantenían en las costumbres y los ritos de la ley. Y entonces les dice:
y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, y estuvimos prestando atención y hablamos solamente de esa palabra, de los indoctos. Un indocto es uno que no conoce ¿qué? Doctrina. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiere decir que la gracia no es una experiencia que uno tiene de una sola vez, sino se trata de un ¿qué? Crecimiento en conocimiento. Hasta ahora hemos estado dando un giro ahí drástico y nos ha inquietado Dios para que hablemos una vez más de estas cosas, para que nosotros estemos al tanto, fresco y claro. Y hoy vamos a aprender algunas cositas que nunca antes yo las había mencionado, pero que vamos a entrar ahí en el proceso de la parte ya final del mensaje. Pero como base o fundamento hemos visto que es necesaria la circuncisión de la conciencia, como acabamos de leer en Hebreos 9:14, porque una vez uno no tiene la conciencia circuncidada, depende de las obras muertas. Y eso hay una consecuencia. La consecuencia es que cuando hay conciencias de obras muertas, no se puede servir al Dios vivo. Y yo quiero hablar hoy de una iglesia viuda, una iglesia que le sirve a un Dios muerto, a un Dios que todavía lo tienen en la tumba. Cuando la iglesia, los predicadores se meten a los 4 evangelios a hablarle a la gente de lo que ahí está, le están hablando de un Dios muerto. Y hay una expresión ahí en Lucas 24, donde los ángeles le dicen a la gente que se aparecen a la tumba: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diga, ya no está ahí, sino que él ha resucitado. Por eso Pablo, dándole pie firme a eso, dice: de manera que de aquí en adelante, ¿de qué? Después de que éste murió pero resucitó, a nadie conocemos según la carne. Y él se encarga de decir: y si aún a mí me conocieron según la carne, mientras yo estaba vivo y estaba muerto en una tumba, ya yo no quiero que me conozcan así. Entonces cuando a la iglesia se le ministra de esos 4 evangelios, le están ministrando de un Dios que está muerto. Porque son 4 evangelios que cuando tú le sigues las pisadas al maestro, le estás siguiendo las pisadas a un judío que iba los sábados a la sinagoga y estaba lleno de costumbres y de ritos. Y cuando tú haces eso, tu conciencia se llena de obras muertas. Tratando de imitar a ese hombre llamado Jesús, vas a imitar y a seguir las instrucciones de uno que vivía conforme a la ley y conforme al judaísmo. Uno que tenía que pedirle al Padre, oído, escucha, donde en aquel momento no había intermediario todavía. Pero hoy en día tú sí tienes un intermediario, pero no está allá, está aquí. Tiene uno que traspasar la frontera de esos 4 evangelios que son tan gustosos para los predicadores y meterse en las 14 epístolas de Pablo. Entonces hemos visto la necesidad de que la gente se circuncide su conciencia y entienda que con un solo sacrificio fue más que suficiente para que puedan disfrutar de ese sacrificio.
Tan pronto uno trata de hacer alguna obra, el sacrificio se anula, se queda sin validez ninguna, porque uno entonces pasa a una dispensación o a un lugar donde todavía el sacrificio no estaba completo. Eso lo estuvimos viendo ahí, que era necesaria la circuncisión, y lo vimos en Josué 5, que es una sombra, donde Dios le dijo, quieren disfrutar Pascua. Si quieren disfrutar Pascua, se tienen primero que circuncidar. Si no, no hay Pascua. Por eso la iglesia hoy en día tiene que depender de los hombres y no del sacrificio de Jesús. Porque no conoce Pascua, no están circuncidados. Número 2, estuvimos viendo que el nuevo pacto, Nuevo Testamento, no empieza en Mateo, sino que ahí narra el nacimiento, no la muerte. Y para que el pacto se confirme o el testamento se confirme, dice Hebreos capítulo 9, verso 26, que era necesario que hubiera muerte del testatario. ¿Sí? Yo te insisto en estas cosas con el propósito no solamente de que tú lo tengas claro en ti, sino que el día que tú tengas que hablarle a alguien sepas cómo aclararle el misterio. Por eso es que es necesario insistir en esto. La palabra en Juan capítulo 1 dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y que este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Estuvimos hablando de la necesidad de conocer dispensaciones, qué dispensación uno está viviendo, y lo que sucede es que la mayoría de las predicaciones están basadas en dispensaciones que están pasadas. Estuvimos viendo también la diferencia, aún para los predicadores, que constantemente yo me comunico y se comunican conmigo, que ahí inclusive, después que hay el sacrificio puesto, que viene la transición de ley a gracia, que está el libro de los Hechos, aun cuando se meten ahí a los escritores como Pedro o Juan o Santiago, encuentran confusión. Y la confusión está en que se contradicen muchas cosas entre Pablo con Juan, Santiago y Pedro, porque Juan, Santiago y Pedro eran los apóstoles o escribieron los evangelios de la circuncisión. Inclusive que todavía ellos le decían a la gente que venían a la iglesia que si no se circuncidaban no podían ser salvos. O sea, ponían en tela de juicio la salvación de la gente, y no solamente la circuncisión, sino le decían, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, ponían en tela de juicio la salvación de ellos. Ahí en el número 6 estuvimos viendo los dos apostolados, apostolados de ley, apostolados de gracia. Estuvimos viendo la diferencia de los dos, los requisitos. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que era la sana doctrina. La semana pasada estuvimos diciendo que una doctrina es un grupo de enseñanzas entrelazadas entre sí mismas que se apoyan una a la otra. Es una doctrina. Doctrina, un grupo de enseñanzas entrelazadas entre sí mismas que se apoyan una a la otra, o sea, no se contradicen. No hay que forzarlas, no hay que torcerlas. Estuvimos diciendo que la gracia es la sana doctrina, donde único aparece la expresión en toda la Biblia, sana doctrina, es precisamente en las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque ella está basada sobre el fundamento que es el sacrificio completo de Jesús. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento, pero hace una advertencia, pero mire cada uno cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Cuando tú miras la mayoría de las religiones, todas ellas creen en Jesucristo, pero entonces han sobreedificado con un montón de costumbres y obras que ya anulan completamente el fundamento. Dice, la gracia es la sana doctrina que confronta a las doctrinas de hombre, las ridiculiza y las destruye. La ridiculiza y la destruye. Ahora, los cuatro evangelios narran una forma de vida para un diario vivir.
Tú ves ahí estilo y carácter. Ahí lo encuentras. Encuentras perseverancia, marcada por un hombre llamado Jesús. Pero donde único tú encuentras qué tú eres, posición, quién tú eres, identidad, posesión, qué tienes, qué te pertenece, cuál es tu origen, de dónde vienes y cuál es tu predestino, de dónde vas, es en las epístolas. Fuera de eso no hay, en los evangelios tú no encuentras eso. En las epístolas tú encuentras qué tú eres. Ahí te dice que tú eres un bendecido, que tú eres una piedra viva, que tú eres uno más que vencedor, uno que está completo y no te falta nada. Eso lo dicen las epístolas, en los evangelios no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Porque el sacrificio no había sido hecho. O sea, lo que nosotros somos y tenemos, lo somos y los tenemos por lo que Él hizo, no por lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, como los evangelios todavía no estaba hecho, entonces ni tenías ni eras. Eras un pueblo sin rumbo, sin pacto, sin identidad. Eras un gentil, más nada que eso. Hoy en día tú tienes un mediador. Antes no había mediador. Hoy en día tú tienes un Espíritu Santo. De entre las cosas que tienes un Espíritu Santo que te guía a toda verdad y toda justicia, el cual en los evangelios no existía. Los evangelios existiendo y perteneciendo a la ley, el Espíritu Santo solamente venía, inspiraba y se iba de la persona otra vez, pero nunca hacía vivienda, no hacía depósito, no se quedaba para vivir. De ahí en adelante, después que el sacrificio fue completo, entonces el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces tenemos mediador, tenemos uno que nos guía, tenemos uno que nos inspira, tenemos uno que nos revela, tenemos uno que nos ayuda. Antes no había ayudador. Antes el ayudador era Jesús y estaba limitado a tiempo y espacio, no podía estar en todas partes. Pero hoy en día no es así. Hoy en día tenemos un ayudador, quiere decir que las epístolas donde tú tienes lo que tú eres, quién eres, qué tienes, de dónde vienes y a dónde vas. Por ejemplo, cuando tú te metes a los evangelios, encuentras unas malas traducciones ahí, donde al tener esa mala traducción, tú puedes caer en la duda y puedes pensar, porque es una de las armas más fuertes que tienen los predicadores, que tu final o tu destino es el infierno. Una mala traducción de una costumbre que había en esa época, durante el tiempo de los judíos, que había un basurero, que ahí se quemaban las inmundicias, era un basurero que ardía constantemente. Es de allí la expresión, el gusano que nunca muere, ni el fuego que nunca apaga. Era un crematorio constante donde los muertos, sobre todo los animales impuros, los echaban allí constantemente. No podían tenerlos porque no había cómo preservarlos. Entonces ahí hay una mala traducción de algo mal traducido, que lo han traducido al español como infierno. Entonces si tú te metes a los evangelios, tú puedes pensar y encontrar allí y de ahí sacar una doctrina donde puedes decirle a la gente de que su final o su destino puede ser el infierno. Pero cuando tú te metes a las 14 epístolas, ahí tú no encuentras la palabra infierno por ninguna parte. Ahí lo que tú sí encuentras es uno que te predestinó en amor. Efesios 1:4. Entonces, donde único tú encuentras quién tú eres, qué tú tienes y qué eres, es en las epístolas del apóstol Pablo. Lee conmigo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7.
verso 1. Yo espero que tú puedas filtrar bien esto que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de una porción que hay que verla del mundo invisible. Es una analogía, es una sombra, es una comparación que Pablo va a hacer aquí con algo que esta gente conocían a la perfección. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, oído, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, fíjate que él toma esta analogía de lo que habla la ley en cuanto al matrimonio, y en el verso 4 dice, así también vosotros, ¿qué nos está haciendo? Tomando aquello para que nosotros tomemos ahí la esencia de la enseñanza. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos. Entonces, él mismo te está diciendo, yo no quiero que tú seas de aquel que andaba allá en los 4 evangelios. Ese está muerto. Yo quiero que tú seas del otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos. Porque el que resucitó de los muertos logró para ti que tú entiendas cuál es tu identidad, quién tú eres y qué tú tienes y de dónde vienes y a dónde vas. Mientras tú no tengas ese vivo, por eso dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a mí me conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así. Hebreos 9:14. De manera que la sangre de Cristo, derramada por supuesto, quiere decir que en el vivo la sangre no estaba. En el que derramó su sangre hasta la muerte, la sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que podamos servir a ¿quién? Al resucitado, al Dios vivo. Entonces lo que encontramos en los evangelios no nos ayuda a tener nuestra posición de qué somos. Tú no encuentras ahí en los evangelios que tú eres, porque ahí para empezar no existía la iglesia y tú eres la iglesia. Ahí no había identidad, quién tú eres. Allí no había posición que tú tienes. Porque al no haber sacrificio completo, no había logro, o sea, nadie había logrado nada para ti. Ahora, nosotros hemos oído muchísimas veces y muchos años una expresión que hasta el día de hoy en muchas iglesias mantienen a la gente con esa esperanza de que algún día, lo que se conoce como las bodas del Cordero, ¿verdad? Y entonces ellos enseñan que las bodas del Cordero será aquel día donde al final de todos los tiempos Dios va a reunir a todos los santos, a los que no se fueron para el infierno, según los evangélicos, y entonces los va a reunir y se van a celebrar unas grandes bodas del Cordero. Pero yo quiero presentar ante tu consideración esto, Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículo 24.
donde la Biblia por primera vez nos enseña una unión, pero aquí es una unión en carne. Este es el modelo, es el ejemplo, es la sombra. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán. Esta es una unión en carne. Esta es una unión como la de Romanos 7 que Pablo está hablando, la ley del matrimonio. Esta es unión en carne. Pero nosotros no estamos unidos en carne. Porque el de la carne dijo que ya él no quería que lo conociéramos así. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice que un mismo espíritu somos con él. Quiere decir que la iglesia no tiene que esperar las bodas del Cordero que no se van a efectuar, sino cada vez que tú das el paso y tú recibes el Espíritu, tú te unes al Señor en espíritu. La unidad tuya, la boda tuya con el Señor no es una boda carnal, en carne, sino es una unión, una boda en el espíritu. Por eso, si tú te metes a los evangelios, no vas a encontrar allí posición para ti. Pero si tú te metes a las epístolas, vas a encontrar que en él un mismo espíritu somos. O sea, que así mismo como el hombre y la mujer se unían y eran una sola carne, aquí el resucitado y tú se unen y son un mismo espíritu. Busca allí conmigo en Lucas 24. Lucas capítulo 24. Verso 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿A quién estaban buscando ellos? Al Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces como la iglesia hoy en día sigue buscando entre los muertos a uno que vive, que ya no está allí, sino que ya resucitó. Donde ese mismo dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De manera que dice que la sangre de Cristo derramada limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que podamos servir al Dios vivo, no al Dios muerto. Al Dios muerto tú no necesitas la sangre derramada, pero la sangre derramada, tan pronto tú adquieres el conocimiento de lo que produjo la sangre derramada, te coloca para tú servir al Dios vivo. Entonces le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos? No está aquí.
sino que ha resucitado. Busca Primera de Corintios. O no busques ahí. Escribe ahí posición. Posición. Posición es donde estás. Número 1. Dice la palabra que estás sentado en lugares celestiales. Estás sentado en lugares celestiales. Número 2, estás en el lugar santísimo. Dice que a través del cuerpo partido y la sangre derramada tenemos entrada al lugar santísimo. Por el camino nuevo, vivo y eficaz que nos abrió, dígame, abrió. Eso en los evangelios no existe, no está porque no estaba abierto. Su sangre no estaba rota, su carne no estaba rota, su sangre no estaba derramada. Eso en los evangelios no está. Cuando tú te metes al evangelio le estás sirviendo a un Dios muerto que no ha hecho nada. Diga todavía, pero que después hizo. Y lo que él hizo lo narran las epístolas. Por eso es la insistencia de que para predicar gracia hay que hablar de las epístolas del apóstol Pablo. Entonces estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Uno que está sentado está descansando. Está en reposo. ¿Por qué estás en reposo? Porque Él ya lo hizo, tú no tienes que hacer nada. Por eso dice que estás sentado. Ahí no dice que estás caminando, ni estás sudando, ni estás obrando, ni haciendo, sino sentado en lugares celestiales. ¿Por qué estás en lugares celestiales? Porque tu marido, el vivo, no está aquí, sino está allá. Como tú estás casada con él, no en carne, sino en espíritu, estás en el mismo lugar que él está, porque los dos serán una misma cosa, un mismo espíritu. Así como en la realidad, en lo natural, que él toma ese ejemplo para que entendamos. El hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, los dos serán ¿qué? Una sola carne, aquí somos un mismo espíritu. Si él está en lugares celestiales, tú no puedes estar en ningún otro lugar. Tú tienes que estar en el mismo lugar. Entonces esa es tu posición en el lugar santísimo. ¿Quiénes se metían en el lugar santísimo? El sacerdote. Entonces, además de que tu posición es parte de tu identidad, de lo que tú eres. En los evangelios tú no podías ser sacerdote, porque en los evangelios eso pertenece a la ley, y para poder pertenecer al sacerdocio había que ser de la tribu de Leví. Tú no eres de ahí. Tú eres de otra rama, de otro origen, de otra forma. Tú naces de la sangre y el cuerpo partido. Entonces tienes posición, estás sentado, estás en el lugar santísimo, tienes acceso, tienes entrada, tienes libertad, tienes confianza para entrar y estar en el trono de su gracia, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Eres, diga, soy. ¿Quién eres? Tienes identidad, además de ser sacerdote, tienes reinado. Eres bendecido. Quiere decir, calificado para prosperar y que no te sea negado nada debajo del cielo,
siempre y cuando uno funcione conforme a los principios del reino. Eso quiere decir la palabra bendecir. Eres una piedra viva, un diamante con vida. Eres uno más que vencedor. ¿Qué tienes? Tienes intermediario, intercesor, que antes no tenías. Tienes Espíritu Santo, sello, diga sello. Fuiste sellado, tienes el Espíritu Santo, tienes ayudador. En los evangelios no había un ayudador. En las epístolas sí hay ayudador. Uno que te revela, uno que te inspira. Uno que te revela. Uno que te ayuda. Tienes origen. Ahí te dice en Efesios capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, sabes de dónde vienes. Que antes de que el mundo fuera, Él te escogió en Él. Y sabes a dónde vas. Dice que te predestinó en amor. Quiere decir que si te predestinó en amor, tu final no puede ser malo, no puede ser tragedia. Entonces las bodas del Cordero no es otra cosa que algo que históricamente Juan narra como una visión que a él se le fue mostrada. Pero no es algo que la iglesia debe estar esperando de una forma futurista como algo que va a pasar y que algunos no van a poder llegar a ella. Porque si hay un arma poderosa dentro de los predicadores evangélicos, no es otra que el temor, el miedo a la gente a la salvación. Esa es la herramienta más fuerte que usan ellos todos los domingos y constantemente para mantener a la gente ahí atemorizada, cuando la palabra nos enseña que el temor no es de Dios. Primera de Corintios capítulo 12. Verso 13. Dice, porque por un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia. 13. 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Tú ves cómo todo va cayendo? De manera que de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y si a mí, a Cristo, conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así, porque en carne no puede ser bautizado en el Espíritu. Claro, el bautismo del Espíritu que nosotros estamos mirando ahí, no es el que nosotros comúnmente nos mal enseñaron a asociar, a que era una experiencia también de un día de domingo, donde el predicador es el que te sopla, o te pone las manos y tú te caes, o brincas, o saltas, o sales corriendo. ¡Ay! Recibió el Espíritu. No, tú recibiste el Espíritu como sello. Como sello. Aquí todos fuimos bautizados como iglesia en un cuerpo por un mismo Espíritu. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y como estamos casados con Él en un mismo Espíritu, donde está Él estamos nosotros. Si Él está sentado en lugares celestiales, ahí estamos nosotros también. En el área del Espíritu, por supuesto.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio beber de un ¿qué? De un mismo espíritu, no carne. Entonces, para uno poder recibir esto, tiene que limpiar la conciencia de obras muertas, para que pueda servir al Dios vivo, para que se cumpla lo que dice Romanos 7. Vamos a leerlo una vez más y ahí ya cerramos el capítulo. Romanos capítulo 7. Verso 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? O sea, les va a hablar algo que es conforme a la ley, y ellos conocen la ley. Y tú conoces la ley también en cuanto al matrimonio se refiere. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cómo se le llama a las mujeres que se le muere el marido? Viuda. Tiene su nombre, viuda. Así que si en vida del marido se uniera a otro hombre, será llamada adúltera, porque no es viuda. Tiene un marido y se junta con otro. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se muere si se une a otro marido, no será adúltera. Ahora fíjate, si el marido se muere y ella se queda sola, sin el otro marido, ¿cómo se le llama a la mujer que se le muere el marido y no tiene más marido? Viuda. Y si ella se casa, es casada. Entonces, ¿estamos como iglesia viuda o casada? Si tú estás casada, entonces tú estás en el nuevo pacto de la gracia, porque ahí te entregaron a otro. Se murió aquel, quedaste libre para poderte unir al otro. ¿A quién? Dice ahí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, Jesús, para que seáis del otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos. Tú no puedes estar sirviéndole al muerto y estar casada con el vivo. Porque entonces estás en cómo? En adulterio. ¿Y cómo hemos llamado nosotros a la iglesia evangélica, a la iglesia adúltera? Porque está sirviendo, la han entregado a otro. A ella la entregaron a otro, porque delante de Dios hay otro. Delante de Dios hay otro. El que resucitó, que puso el sacrificio, cuerpo partido, sangre derramada, para que limpie las conciencias de obras muertas y pueda servir a quién? Al Dios vivo. De manera que de aquí en adelante a nadie conozcan según la carne. Y si aún a mí me conocieron según la carne, ya no me conozcan así. Oye, ¿por qué siguen buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, delante de Dios tú perteneces al otro. ¿A cuál? Al que resucitó. Si tú perteneces al otro y te casaron con el otro, ¿qué haces tú andando con un muerto? ¿Estás cómo? En adulterio. ¿Andas con cuántos maridos? Con dos. Que para empezar, ¿a qué no te sirve porque está muerto? Si se te murió el marido y te quedaste solita, estás viuda. Pero si se te murió el marido y estás viuda y aunque eres libre te casas con otro, pero sigues yendo allá donde estaba el muerto, a este otro no le va a gustar. Hello. Si se te muere Pepe, si a ti se te muere Pepe y fuiste y te casaste con Manolo, y cada vez que estás con Manolo, estás diciéndole a Manolo, la verdad que Pepe sí. ¿Qué te pasa, Manolo? La verdad que Pepe sí me hacía sentir. ¿Tú crees que a Manolo le gusta? No le gusta. A Manolo no le gusta eso.
Entonces al resucitado no le gusta, porque el resucitado tiene cuerpo partido, sangre derramada, tiene sus marcas en el cuerpo. El vivo no tenía eso. El resucitado derramó su sangre. El vivo no. Por eso estaba vivo, porque no la había derramado. Por eso estaba vivo. Y aún estando muerto, ya la sangre no estaba en él. El vivo, el que había resucitado, le había subido al lugar santísimo. Por lo cual tenemos que entrar. Entonces di conmigo, yo soy del otro.